Fabián, comentame qué es lo que nos convoca hoy acá en San Luis y cómo has visto esta movilización y esta organización que están teniendo los trabajadores y trabajadoras puntanos. Bueno, me parece muy importante esta movilización en San Luis contra el ajustazo y la fascistización del gobierno de Milei. Es muy importante porque esta es una movilización a nivel nacional y es muy importante que San Luis y los trabajadores de San Luis, la clase obrera de San Luis, se movilice en consonancia con un pedido nacional de evitar el ajuste y, como digo, evitar esta fascistización, esta avanzada represiva de este gobierno que, como digo, en realidad está continuando un ajuste que vino del anterior. Con lo cual me parece muy importante esta movilización y explicarle a toda la gente que está azorada porque Milei le dijo que iba a ajustar a la casta y la casta termina siendo los trabajadores, termina ajustando a los trabajadores, que está azorada, que no sabe qué hacer, que tiene que salir a pelear. Y es muy importante además que los trabajadores no solamente peleamos contra el ajuste, sino que además tengamos, esta es una propuesta de vía socialista, una propuesta propia, una propuesta de gobierno. Por ejemplo, Milei dice que no tiene plata, que quiere hacer un ajuste del 15% del PBI. Y para eso restablece el impuesto a las ganancias, congela los salarios, congela los planes, congela todas las partidas, congela las obras públicas. Bueno, es muy sencillo, si quiere la plata está. Mirá qué sencillo. Primero, abandona todos los subsidios a las grandes empresas, pone en blanco al 30% de la mano de obra que está en negro, solamente con esa plata tiene entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Es decir, lo que él quería ajustar acá. Es decir, simplemente con poner a los trabajadores en blanco. Otra vez, la plata está, es simplemente que no la tiene que pagar la clase obrera. Y por último, como digo, es muy importante que los trabajadores tengamos un organismo de discusión y de poder. Nosotros proponemos una Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados, donde todos los trabajadores ocupados, desocupados, con planes, con changas, informales, en negro, en blanco, podamos discutir un plan de lucha y discutir sobre todo un programa de gobierno, porque si no, siempre nos oponemos y cada 4 años o cada 8 viene un político que representa a la burguesía argentina a ajustarnos cada vez más. Es momento de que gobernemos nosotros, pero para gobernar tenemos que tener un plan. Tal cual. Mencionaste cuando estabas hablando que vos participaste de esas luchas que se dieron en el 2001 en Buenos Aires. ¿Cómo es el panorama actual? Ya habiendo vivido esa... Mirá, yo creo que la situación es algo diferente y algo igual. Algo diferente, es evidente que pasó mucha agua bajo el puente, toda la fracción, en ese momento toda la fracción de la clase obrera que estaba, por decirlo así, desocupada, en términos técnicos sería sobrepoblación relativa, pero para que la gente entienda, desocupada o términos informales, estaba desorganizada. Por lo tanto, digamos, los movimientos, sobre todo la izquierda, los movimientos más contestatarios, fueron quienes la organizaron por fuera del Estado. Cuando vinieron los Kirchner estatizaron ese movimiento, con lo cual ese movimiento tiene un control que no tenía antes del 2001. En ese sentido, la tarea, me parece, de la izquierda es romper ese control estatal de esa población, tanto de la población ocupada como la desocupada. Pero a diferencia del 2001, surgió toda una población, por decirlo así, nueva entre comillas, que es todos los trabajadores que están en negro, los trabajadores de aplicaciones, de Rappi, de Uber, ¿no? Toda esa gente que es la gran base social de Milei, que debería haber sido la base social de una propuesta revolucionaria, porque es gente muy descontenta, que no recibe planes, que no está amparada por el Estado, que no está controlada por las organizaciones estatales, y me parece que también ahí hay una oportunidad. Entonces hay una diferencia en cuanto a estructura y en cuanto a control estatal en el 2001 y acá, pero hay una coincidencia en que hay un sector vacante. Hay una coincidencia en que el plan económico que viene de Milei es muy parecido por ahora al que implementó Menem. Es decir, probablemente deje a mucha gente que venía con empleo en blanco o empleo estatal, la deje afuera. Esa población va a ser población que va a reaccionar. Como digo, acá la cuestión no es que la clase obrera, los trabajadores en abstracto. Hay que tener un programa. Sin un programa no sabemos dónde vamos. Por eso es importante que la izquierda tenga una propuesta para esa gente. Y hoy acá con los trabajadores y las trabajadoras movilizados se están organizando para continuar con estas asambleas, para armar o planificar algún plan de lucha para lo que se estiman que viene, que pareciera ser durísimo, ¿no? Acá se está armando una multisectorial.
tal vez yo no le pondría ese nombre, porque la multisectorial implica que vienen muchos sectores, y muchos sectores es los empresarios también, ¿no? Es decir, hay un punto en el cual tal vez yo preferiría una organización obrera, una asamblea provincial de trabajadores. No importa el nombre que le pusieron, la cuestión es que se mantenga como una unidad obrera, que no se mantenga como una unidad donde entren los partidos del régimen y tengamos lo que tenemos, porque eso ya lo vivimos. Cuando vino Macri, hicimos el frente anti-Macri. ¿Y en qué terminó eso? En el Alberto, Cristina y Massa con el peor ajuste de los últimos 40 años, con una inflación del 120%, ellos arrancaron con un dólar a 60, el dólar lo terminó en 1000, es una devaluación impresionante, es decir, no podemos volver a rifar nuestra lucha y entregárselo a los partidos del régimen. Entonces es importante que esa multisectorial, si quiere tomar ese nombre, tenga un carácter netamente obrero. Dijiste que había 2 compañeros en Buenos Aires, compañeras, desconozco, que están detenidos, porque han sido detenidos por la policía, ¿puede ser? Sí, fueron detenidos en una acción policial en Diagonal Norte, en los comienzos de la marcha en Diagonal Norte. La marcha iba a ir de Congreso a Plaza de Mayo, Patricia Bullrich prohibió concentrar en Congreso, pero se concentró en los alrededores de la Plaza de Mayo, es decir, en lo que es Avenida de Mayo y 9 de Julio y Diagonal Norte y Diagonal Sur. La columna de Diagonal Norte, antes de empezar, tuvo, digamos, una provocación policial y hubo 2 compañeros presos, hasta donde yo sé son 2 varones, y hoy a esta altura no sé su situación, si fueron liberados o no, por eso hicimos el reclamo. Obviamente pedimos la liberación y desprocesamiento de los compañeros que fueron detenidos. Y obviamente no a esta maquinaria. No, obviamente nos oponemos, otra vez nos oponemos al ajuste y a este proceso de fascistización que está llevando Milei, con la complicidad de los partidos del régimen. Porque acá, digamos, lo que hubiera correspondido de los de la ahora oposición es llamar a una extraordinaria en el Congreso para pedir un juicio político por Patricia Bullrich, porque ese protocolo es inconstitucional. Ahora, no vimos al peronismo haciendo eso tampoco. Es más, lo vimos al peronismo dándole funcionarios a Milei, por ejemplo, el director de aduana. Es decir, el que controla el comercio exterior es un funcionario de Massa. Muchas gracias. Muchas gracias.